Sí, 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 totalmente. En sí todas terminan haciendo algún mecanismo girar, así que Todas tienen un generador rotante, salvo la solar, ¿sí? Bien. Bueno, lo que hablábamos recién, las centrales generan entre 6 y 18, bueno, acá 20 kilovolt. Luego se transporta en 132, 200 kilovolt. ¿Por qué transportamos, por qué se eleva la tensión para transportarla en 500 kilovolt, por ejemplo? ¿Cuál era el objetivo? para minimizar las pérdidas por efecto Joule. Minimizar las pérdidas por efecto Joule, ¿sí? ¿Y por qué? ¿El efecto Joule cómo es? La Para bajar las corriente, corrientes. y cuadrado R. La potencia por efecto Joule es I cuadrado por R, ¿no? Sí, bajar la potencia y disminuir La R, o sea, bajar esto el hay que cable. bajar estos dos factores. ¿Cómo se baja la R? Y PLP por ahí. Tenés que aumentar el voltaje. No. ¿Quién es R? La resistencia del cable, poniendo el mejor Bien, cable. entonces, ¿cómo se baja? Un cable más grande. Cable más grande, exactamente. O sea, ponemos un cable más gordo. Si no podemos poner un cable más gordo, ¿por qué? Tenemos ciertas limitaciones. O sea, tendríamos que poner torres más grandes, ¿sí? El peso de los cables es otro, el precio, ¿sí? De la línea, por poner conductores más grandes es otro. Entonces lo único que nos queda es bajar la corriente. ¿Cómo bajamos la corriente? Aumentar la tensión. Aumentando la tensión. Me da la atención. La tensión. ¿Por qué? La potencia va a ser la misma. Bien, la potencia es igual a B por I. V por I, ¿sí? Si yo la potencia que tengo que inyectar o no, que una central está generando, ¿sí? Tantos megawatts, eh, los tengo que transmitir, ¿sí? Yo tengo que transmitir esos megawatts. Bueno, si elevo la tensión, baja la corriente. Bien, bajar la corriente significa bajar las pérdidas. Bien, utilizar conductores más chicos y todo lo que conlleva. Bueno, la distribución, ¿cómo la logramos? ¿Cómo de 500 kilovolts llegamos a nuestro 220, 230 que tenemos en nuestras casas? A través de Estaciones de rebaja. Transformadores. estaciones de transformación o las subestaciones de transformación, en la parte de distribución que tenemos en la esquina, en los suburbios diría el video, ¿no? Bueno, ahí tenemos las tres partes de nuestro sistema eléctrico. La parte de generación, transporte y distribución. Bueno, la distribución, ¿cómo la podemos hacer? A través de líneas, en media tensión o en baja tensión. Esas líneas, ¿cómo pueden estar? Se pueden eh, realizar, digamos? Aéreo, subterráneo. Aéreas o subterráneas. Muy bien, ¿sí? Hasta llegar a nuestro punto final de consumo. Una vivienda, una industria, ¿sí? Un edificio, lo que fuere. Bien, en baja tensión o en media tensión. Bien. Bueno, la distribución en media tensión entonces es distribuir energía mayor a 1 kilovolt y menor a 66 kilovolts. ¿Sí? Bueno, como para arrancar, charlar un poquito, esto ustedes conocen más que yo sobre esto, pero tenemos líneas compactas, ¿sí? Líneas las tradicionales y líneas subterráneas. ¿Estamos? Algunas ventajas de utilizar una línea compacta.
¿En Santa Rosa hay alguna línea compacta de media tensión? Hay varias. Sí, hay un montón. Ah, bien. ¿Se tiende a usar? ¿Hay una tendencia? ¿O hay alguna tendencia en particular? Se hicieron unas cuantas seguidas, pero después Se hicieron en realidad por una equivocación. Habían comprado, arrancó así, se empezaron a hacer unas líneas convencionales. ¿Qué pasó? Que compraron un cable barato y Sí. cuando se empezó, líneas con cable protegido, y cuando se empezó a pelar el cable para hacer las derivaciones a las subestaciones, se cortaba el cable. Era Ajá. aluminio puro, no era aluminio, aleación Comportable. de aluminio. Sí. No estaba Lo que preparado. pasa es que ese tenés que usarlo especiales, por eso. Y es para la compacta. Y entonces, a raíz de eso, tenía no sé cuántas bobinas de cable y tenían que meterlo al cable y bueno, y se adaptó a la compacta. Ujú. Pero fue por un error de compra y bueno, y se metieron varias y bueno, después se aprovechó y se hicieron varias líneas ahí en Toay. Y Bien. Acá tenemos dos. había una vieja también ahí en el hipódromo, por ahí atrás. No, en la Cabero también hay una por ahí. La Cabero o la Sí, Santa también. Cruz. ¿Pero hay alguna tendencia a realizarlas o no? Normalmente la línea compacta es por el tema de la vegetación. Sí. Y No, la vegetación. pero podés aprovechar mucho más la postación, porque ponerle en una Sí, postación podés llevar, qué sé yo, 4 líneas Sí. y aprovechar mucho más el espacio. sí, más o menos. O sea, sí, pero no, digamos. Sí, es cierto que las achicás más, pero la postación es mucho más grande. O sea, Eh, empezás a jugar más con las cargas, con los kilos, porque eso. Vino claro. la gente a dar el curso y bueno, y mostró sí, a- Bueno, los beneficios de la línea, bueno, y mostraban eso, que mostraban líneas que se hacían, y bueno, y en una sola postación llevaban como 4 líneas, llevan incluso de 33, 13, llevaban varias. sí. Nosotros acá tenemos la doble terna que corre sobre la 403, que es allá pegado al cuartel. Esa es doble terna 3313, Sí. una del API y una nuestra. Y Eso va a atacar Gil. claro, pasa enfrente a Cargill, no va a Cargill. Ah, La no de va a Cargill es Cargill. otra. No. Y nosotros lo que tenemos es la otra. O sea, no es exclusivo de Cargill, perdón. Sí pasa por Cargill, alimenta a Cargill, pero es Ah, una cometida. Y en la misma postación tenemos las dos líneas, ¿sí? sí. Pero también acá se usó por ese motivo, por el tema, como dice Gastón, se usó como un experimento. Hay dos líneas en realidad hechas en Pico. Terminamos con la convencional protegida, que es que casi tenemos el mismo resultado y no tenemos que andar haciendo tanto despelote. Y como las líneas nuevas acá no se pueden hacer más aéreas, o sea, no hay más. No sé, o sea, hay una ordenanza que no te permite más hacer líneas aéreas en Pico, de media tensión. Entonces, lo que está y se mejora con aislado o protegido y nada más, no se pone, ¿cómo es? Compacta. Y si hay que poner una compacta, directamente se va a una subterránea y chao. Sí, a eso quería llegar. Hoy en día no hay una tendencia a esto. En su momento cuando apareció, que yo me acuerdo que era cuando estudiaba centrales y red de distribución en la facultad, esto parecía que había una tendencia a realizar las líneas compactas. Y bueno, no fue así. Con todo, digamos, tiene un beneficio al lado de la tradicional. Eso acá, ¿eh? Acá en Pico, en Beneficios La que también Pampa. que presentaba la empresa esta que vino a dar el curso, me acuerdo que contaba el nombre, por ejemplo, en lugares de montaña, donde por ahí hay poco acceso de grúas pesadas para llevar columnas y eso, se hacían, ahí una imagen justo me acordé, de caño, que podían llevar más livianos o armar la postación con Ujú. estructuras más livianas y bueno, y se armaban con postación más liviana no sé, porque no me acuerdo si hablaba algo de la resistencia al viento, no me acuerdo. Hay otro tema también, que es lo que yo te decía hoy, el tema de la vegetación. En lugares donde tienen mucha vegetación le siguen dando manija. Vos vas por la zona entre Córdoba y Santa Fe, toda esa zona ahí que hay mucha vegetación en las líneas, se utiliza muchísimo. Sí, Mucho más que las otras.
Y también tiene que ver de vuelta lo mismo, con las reglamentaciones con respecto a si va subterránea o si Sí, le eso permite subterráneo o no. depende Creo del que en los lugar. parques nacionales, está reglamentado que tienen que ser líneas compactas. Eso también lo que nos explicaban en el curso. Y bueno, y cable protegido también. Eso también. Sí, si ustedes observan, fíjense el espacio que ocupa una línea tradicional al lado de una línea compacta, ¿no? Si tiene que pasar al lado de una planta. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, acá en Pico se está usando, como decía ahí Ariel, el tema de subterráneo, pero por un tema de legislativo, digamos, ¿sí? De una Es de ordenanza, ordenanza. nada más que por eso. Igual las compactas me parece que visualmente contaminan menos que las También, convencionales. sí, sí. Sí, hay un tema de contaminación, son más seguras. ¿Qué La tal? potencia transmitida también se puede transmitir más por un tema de que se reduce la impedancia o aumenta la capacidad de la línea, ¿sí? Al tener los conductores más cerquita. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, recién llego. Tengo el material de la capacitación de la EA, de la reconversión a líneas compactas de media tensión. Ah, bueno, Si les interesa, lo subo al grupo. sí, 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 todo viene, todo bien. Bueno, y después también daban las características del cable ¿cómo es? Este no me sale, el que se usa para la compacta. El protegido. Protegido. Sí, Poliestireno articulado puede ser. Y puede bueno, y ser. daban las características del otro que lleva adentro, que cuando le entra humedad se hincha, hace tipo de corcho y no deja seguir pasando la humedad para adentro. Y bueno. Y después mostraba imágenes de, del campo eléctrico, cómo se generaba alrededor, si tenía la capa esa semiconductora que lleva, tenían ahí fotos, imágenes de cómo se formaba el campo eléctrico, de cables que eran sin semiconductora y con semiconductora, protegidos con semiconductora. Ajá, mira. Estaban buenas las imágenes que se veían, porque donde apoyaba el aislador se veía que el campo eléctrico se tendía a encontrarse con el perno del aislador. Sí, Y después se terminaba haciendo el arco ahí. mira, Terminaba quemando. qué interesante. Nosotros hemos tenido Venía algunos inconvenientes con eso. Con los poliméricos y los cables sin ¿cómo se llama? Protección. Sin semiconductora, el protegido común se pincha y hace unos desastres, por encima es re traicionero, porque no es que se pinche y se va a tierra de una. Empieza a hacer descargas parciales, te saca el alimentador afuera y vos lo ves, está impecable. Y hasta que no se hace la pinchadura grande y se prende fuego el aislador, no te enteras. Y capaz que te genera, no sé, 5 o 6 eventos antes y no los encontrás. Tenemos varios ahí de esos aisladores así. Tenés que poner la radio AM abajo del. Sí, abajo del aislador para salir a escucharlo. Sentir la lluvia. Eso dicen, no sé si funciona o no funciona. ¿Alguno lo ha probado? Dice que antes lo buscaban así, no sé si será cierto. Sí. Nada, la otra es ponerlos a tierra. Con los cables subterráneos, en la parte de alumbrado público que había cables subterráneos, Piñata al micrófono. nos contaba el otro día que en una frecuencia y después iban con la radio y donde se cortaba la señal, ahí encontraban con bastante aproximación, digamos, dónde estaba cortado el cable. Ajá, mira. Diego, el micrófono. De hecho, a mí se me había ocurrido para el proyecto ese que vos, el de fin de año ese, Sí. no tengo ni idea, pero bueno, había pensado en la posibilidad de, que lo estuvimos charlando ahí con los chicos, pero medio que desistimos un poco de ver de qué manera podemos hacer algo con Arduino, con algo,
de inyectar algo para detectar un cable cortado subterráneo, digamos, para que nos tiren en realidad la distancia dónde puede estar el corte y eso, pero bueno, hay que investigar mucho y tiempo no nos sobra, así que no sé si se puede tampoco. Si lo conseguí, Bruno, no lo digas. Armá la máquina y vendela porque te va a llenar de plata. Igual existe. No, es que ya vienen esas máquinas, Sí. nada más que lo que pasa es que tenés que, para mí, tener algo que te mida un tiempo con mucha precisión, digamos, para poder, no sé, en el caso, a mí se me ocurría meter medir la longitud de la onda, cosas así que no sé si es la forma, pero por eso pensábamos en ver cómo podíamos hacer para ver cómo podíamos traer una distancia aproximada de un corte, pero bueno, se nos queman los papeles, ¿no? Es la verdad. Y estuve buscando un poco y tampoco hay mucho digamos, por arrancar, no sé cómo, y no sé si es factible tampoco, con un Arduino o con lo que sea, no sé. Sí, pues hay que Era ver. una idea que me ha ocurrido, pero bueno. Habría que ver cómo encararlo, digamos. La verdad que ahí me mataste. Pero Habría que ver qué es lo que ve la maquinita esa. sí, O sea, por ahí. qué es lo que ve y en base a lo que ve salir a tratar de campearlo. Sí. O sea, cómo hace la magia, digamos. Si la magia la hace a través de frecuencia, si la hace a través de resistencia. Sí, no sé. La verdad que no. Sé que viene, que existe. Para determinar. Sí que viene y lo hacen, pero el tema es, a lo mejor no es para un proyecto de esto, de hecho estoy casi convencido de que no, pero a lo mejor quería hablarlo con Nico, que está con todo ese tema de electrónica, y Nicolás González, Sí. profe, y anda mucho con el tema de radio y frecuencia y qué sé yo, por ahí él nos podría orientar pero te vuelvo a repetir, no sé ni cómo arrancar, si es metiéndole una frecuencia distinta al cable y midiendo o metiéndole un pulso y a ver pero el pulso me parece que, digamos, lo va a mandar y se va a perder y después, bueno, hay un montón de factores, que si está con carbón el cable, si Sí, no está sé. tocando tierra, si se ligó a otra fase, es todo un tema, ¿no? Sí, ahí bueno, ya. Claro, porque tendría que ser algo que vaya y vuelva para medir un El tiempo. tema, si está cortado. Viene por ahí. Si está cortado colgando, no vuelve más. ¿Cómo así? Entrenás un electrón y lo mandás. Está cortado, fue. Es un tema. Ah, pero habría que investigarlo, no sé. No, pero no podemos arriesgar llegar a fin de año y llevar algo que mete una señal y no hace nada. Pero bueno, la idea está. Puede que no ande. O sea, hacer una idea. Puede fallar. Bueno, la parte en baja tensión, bueno, la idea es llegar a los usuarios finales. ¿Sí? Lo mismo, como pueden ser aérea o subterránea. Acá tenemos una foto, como ya lo vamos a estudiar bien, el tema de los materiales normalizados que se utilizan, pero un conductor preensamblado, ¿bien? Que es el más utilizado. ¿Estamos? Bueno, niveles de tensión. Acá tenemos para hacer un repasito. En la planta generadora, ¿cuál era el límite que poníamos en generación? 20. 20 kilovolts. 20 kilovatios. Transporte máximo.
500. 500 kilovolts. Acá en La Pampa, ¿cuánto transportamos? 132. 132. 132 kilovolts. Entonces, cuando hablen de alta tensión, entonces, ¿qué es alta tensión? Entre 500 y 132. Entre 500 y 132. Exactamente. Sí, por ahí le dicen, no, hay una línea de alta tensión en el campo. Y no es de alta tensión, ¿sí? De media. Bueno, la distribución, ¿en qué se puede hacer? ¿Media o baja? Media Ah, o baja tensión. ¿Sí? Media, ¿qué nivel de tensión estamos hablando? 13,2. 33 también. De acá a La Pampa, 33. Vamos con las dos. 13,2 kilovolt. Y en baja tensión, distribución, 380, 220. 0,4 barra 0. 5000 también se considera baja tensión. ¿Cómo? 5000 voltios. ¿Es No. baja tensión? ¿No? No, a partir de 1 kilovolt. Exactamente, a partir de 1 kilovolt. Bueno, dijeron un curso. Ah, pero no, capaz que era 1000 voltios. Que usaban en los pozos petroleros los motores de 1000 voltios, eso por el tema del robo, eso. Y, Ajá. y le metían motores de 1000 voltios. En la cigüeña. Ajá. Sí, por eso las pinzas, los alicates y todo eso tienen que venir hasta 1000 volts. Hasta 1000 volts, exactamente. ¿Sí? Bueno, eso después ya lo vamos a ver, la normativa lo dice eso. ¿Sí? Los niveles de tensión. Bueno, esta pregunta la respondimos hoy. Vamos a ver un poquito de sobre Camesa. Vamos a entrar a la página y mirar algunas cositas. Bien. Antes de entrar a la actividad esta. Bueno, ustedes saben cuándo fueron los días récord históricos, acá está diciendo, de la demanda eléctrica. Histórico, ¿eh? Fue hace unos 20 días, un mes. Ese fue el récord. Esta semana que hizo 40 y pico, sí. Exacto. O sea, Que colapsó todo en Buenos Aires. en un día hábil fue el... Acá lo tenemos, ¿sí? Tiene que haber sido la primera quincena de febrero, yo estaba de vacaciones. El 13 de febrero. De marzo, perdón. Un día hábil. Un sábado, el 11. Y el domingo, el 12. ¿Sí? O sea, fue el sábado, el domingo y el lunes, digamos, ¿no? No, el 12 de febrero, perdón, el domingo. Que mayor potencia. ¿Por qué creen que está discriminado entre un día hábil, un día sábado y un día domingo? Los históricos. Por la industria. ¿Por? Por la industria. Por la industria. ¿Sí? O sea, industria y comercio, digamos. Sí, más que nada la industria. ¿Mm? Bueno. Y acá en la página de... Acá tenemos todo, digamos. Fíjense, los flujos de potencia en megawatt. Actualizado a las 8:30 ahora, hace 9 minutos. Dividido por regiones. ¿Sí? La región nuestra es la del Comahue, se llama. ¿Sí? Y acá tenemos los flujos de potencia por región. Bien. Desde Brasil le están viniendo 1300 megawatts. Desde Paraguay 28. A Uruguay están saliendo 89. ¿Sí? Y en Chile No está saliendo nada. Está entrando todo. No está saliendo nada. Va ¿sí? a Uruguay y está saliendo nada más. A Uruguay, exactamente. Bueno, a ver si buscamos. Vamos a buscar flujos de potencia
Acá. 5 del 4, a ver cuál es la última actualización. Hola Iván, ¿cómo andan A las chicos? 8. Hola Alexi. Disculpa la demora. Bueno, acá tenemos el flujo de potencia del SADI. ¿Qué significa SADI? Sistema Argentino de Distribución Interconectada. ¿Algo de eso o no? Sistema Argentino de Interconexión. ¿Sí? Bueno, flujos de potencia. Fíjense la terna, la doble terna esta, ¿sí? De 500 que pasa por la pampa. Fíjense la potencia, tenemos 674. Estos deben ser mega, seguro. ¿Sí? Megawatt que van a Buenos Aires. Después tenemos las centrales. Embalse, esta es la central nuclear, 650 mega. Esta debe ser la central nuclear de Atucha, 722. Acá no lo muestro. Acá Bahía Blanca, no sé si debe ser una térmica, 500. Y después quería mostrarles, a ver, cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Demanda prevista, real histórica. Bueno, y acá, fíjense las curvas como son de demanda y de generación. ¿Sí? Generación. La base, La nuclear. ¿qué es? Más que nada. La nuclear, ¿no es la base? La base acá que es nuclear, Térmica arriba. está en este nivel, ¿sí? Pero fíjense que es prácticamente constante. ¿Sí? O sea, están dando siempre igual. Térmica, también. Fíjense que sigue. La nuclear es constante porque es lo que genera, ¿no? Ni más ni menos. Se tiene que consumir sí o sí. Porque la nuclear no es que podemos andar variando la potencia de generación, digo. Funciona en un régimen y en ese régimen no se lo puede tocar por un tema de seguridad. ¿Sí? Después las térmicas, también por un tema, digamos, de inercia térmico en las turbinas y algunas cuestiones más, digamos, en el encendido, en el apagado. Entonces se usan como de base y además por el tema de la cantidad de potencia que inyecta. Hidráulicas, fíjense que tenemos esta franja, ¿sí? Siguen a esa línea. Y renovables. Bueno, ahora renovables cada vez un poquito más. Bien. Pero yo lo que quería ver era que vean esta la demanda. Fíjense en qué horario se da la mayor demanda. Con la mayor temperatura. ¿Sí? Sí, o en donde está la mayor actividad. También. Pero generalmente va con la temperatura. Ahí en la CPE tenemos los gráficos de la temperatura y la demanda y van prácticamente a la par. Sí.
Es verdad también, sí, sí. Y de 6 a 11 de la tarde también hay otro pico, ¿viste? Hay como una, ¿no? ¿Y dónde es? ¿Este pico? Sí, sí. ¿Y a qué puede deberse eso? Que todos llegan a casa y prenden el alumbrado. El alumbrado. De alumbrado, exactamente, ¿sí? Bueno, a ver acá, queríamos de densidad por potencia instalada. Bueno, fíjense, potencia de generación, ¿en dónde está? La mayor parte de generación. Tenemos acá, ¿sí? La parte de Atucha, ¿sí? Yacyretá, donde está el Chocón, Alicurá, ¿sí? Todas estas centralitas que están sobre este río, esta cuenca, digamos. Embalse, ¿cuánto estaba inyectando hoy más o menos? 600 y algo era. 600 megas. Casi lo mismo que circulaba acá por La Pampa. Casi lo mismo lo que circulaba por Por la doble eterna ahí que pasa por línea. Polche. Sí. Bueno. Y después hay algo que... La hidroeléctrica de embalse tienen un piojo bárbaro. Esa apenas levantan 10 megas, una cosa así. Alcanza para los pueblos de ahí alrededor. O sea, los pueblos grandes y la ciudad, y ahí nomás cortito, no alimenta mucho más. Es más, ni siquiera están conectadas a la red. Es que ese embalse debe estar hecho como el embalse que está en Casa de Piedra acá. Es un tema, digamos, más para regular el cauce del río que no unifica. Bueno, a ver, Comahue, descargar. Lo que no encuentro, que yo antes lo veía, no sé si lo habrán sacado, antes se veían los niveles de tensión en las estaciones de Santa Rosa, Pico, Ralicó. Ahora no los encuentro más, no sé si lo habrán sacado. Pero lo que quería mostrarle acá, bueno, acá tenemos Puelche, Macachín. Una alterna sigue y la de otra entra en Macachín, digamos, ¿sí? De Macachín, cuando fuimos a la central de en Santa Rosa. ¿Cómo? Y en Santa Rosa está la principal, que es la doble eterna de 132, que viene hasta Bien, acá. sí. Y de Santa Rosa A Pico. A Pico. Santa Rosa, sí. a Pico, Mayer Pico. acá está, ¿sí? ¿Cómo se llamaban estas? ¿Qué pasa? Que estaban arriba de la central. O estas también, esto es una barra. La barra. El La elevado. barra para reparar, como es de... Barra de transferencia. no me sale. De transferencia. Exacto. ¿Sí? Sí, La barra de y de Puelches viene para acá, en 33 viene una. Todo pasa por ahí por Hacha. De Puelche sale una en 33. Sí, sí, viene por la banderita, pasa por Hacha y entra a la sur acá. A la sur, AP Sur. En 132. Ah. Porque de 500 tiene que bajar a 132. De 132, una estación de 132, ahí baja a 33. A ver. ¿Eso de dónde? ¿Cuál es esa página? Esto es en Camesa. Ahora le voy a ver, vamos para que entro. De ahí de Mayer sale toda la línea acá para el oeste también. Acá está Victorico. De Esa Mayer. línea nueva que está paralela, digamos, que paralela a la ruta. ¿Nueva? ¿Dónde? Acá estamos. Macachín, la doble externa Santa Rosa, azules 132, rojo en 500 kilovolts. De Santa Rosa va una a Mayer y la otra a Pico. ¿Sí?
Después sale una para, o sea, el Mayer y de ahí sigue a Pico, quiero decir, no es que... Pasa de largo. Exacto, pasa de largo. Después hacha, la banderita. ¿Dónde decían que había una de 33? No, es la que vuelve por el costado de la ruta, pero se ve que vuelve. Sí, es 132 la que llega. Ah. ¿Cómo se pueden dar cuenta si es de 33, 132? Sí, la separación de los cables. Sí. ¿Y si no? Por los veladores. Yo por los veladores. La cantidad de aisladores, sí. Bueno, ya vamos a ver cómo se calcula, por ejemplo, una cadena de aisladores. También. Bueno, y acá está la unión de Guatraché a Puan, de Pico Trenquelauquen y de Ralicó a Wink. ¿Sí? Y ahí sale esta naranjita que debe ser de 66, a ver las referencias. Ahí estaba la caprichosa. Ahí está, línea de 66. ¿Sí? Bueno, acá está todo completito. Bueno, antes se podía ver los flujos de potencia y los niveles de tensión en estas estaciones y ahora no sé, no lo encontré más. Que estaba bueno. Bien. Bueno, como para mostrarle eso. Y ahora nos vamos a meter un poquito en calcular corrientes de alimentadores de baja tensión. ¿Sí? Vamos a suponer, como es como un repaso, después lo ordenamos bien a toda la información. Pero vamos a suponer que tenemos dos alimentadores, A1 y A2, uno para alimentar un supermercado, exclusivo. Acá tenemos la subestación, ¿sí? De 13,2 a 380. Y el alimentador 2, que va a alimentar esta casita, estas dos casitas, estas otras dos casitas. Gira acá, en la esquina tenemos estos dos terrenitos y estos dos terrenitos. Bueno, ¿qué piensan cómo determinamos el conductor para alimentar a esa o generar esta distribución, digamos, de energía? ¿Cómo distribuimos energía en este barrio? ¿Qué es lo que primero tenemos que saber? Habría que estimar los consumos, ¿no? Demanda de potencia máxima. Bien, estimar los consumos. Bueno, ahora el año pasado nos poníamos del lado del usuario, ¿no? Ahora nos tenemos que poner del lado del distribuidor. ¿Cómo el distribuidor sabe qué consumo va a tener cada casa? ¿Qué herramienta tiene? La superficie. Superficie. Sí, podemos estimar a través de la superficie. ¿Qué más? Y cantidad de casas, porque le da un consumo máximo que puede tener, porque si después te ponen un edificio y bueno, tenés que cambiar la línea. ¿Cómo no sé? Bien. No, pero a ver si son casas, claro, las casas normales o son locales comerciales. Bien. O sea, en una primera instancia estaría atado a lo que sería la reglamentación del loteo, de cómo es, qué tipo de loteo es y qué tipo de residencia es. Si es una residencia normal, o eso después va a transformarse en edificios. O sea, primero estás atado a eso. Y después se va a ir modificando con el tiempo, pero la primera intención es ver con respecto a cómo está habilitado el loteo. Bien, o sea, ¿qué destino va a tener el loteo? Si va a ser comercial, va a ser residencial, ¿sí? La superficie de los lotes. Bueno, esto es un loteo. Y si fuera un barrio existente, y tenemos las casas, tenemos algún que otro
el local comercial, Ahí tiene que salir la extensa. la declaración de cada uno. Ya está todo El tipo gestionado. de conexión que pidieron, la potencia que declararon. Bien, la potencia que declarar. Bueno, o sea, la distribuidora tiene que solicitar a cada usuario que declare la potencia, ¿no? ¿Y cómo el usuario sabe cómo declara la potencia? Nos llama a nosotros, le miramos los artefactos y ahí es donde le hacemos un formulario. Muy bien, ¿sí? Bueno, va a depender. O sea, no nosotros como empleados de la cooperativa, sino que nosotros como técnicos. Claro, exacto. Bueno, El año que viene va a llamar a un matriculado, ¿sí? Que haga una revisión o un proyecto y con eso declare la demanda máxima de potencia simultánea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con eso la cooperativa o la distribuidora va a poder determinar el conductor que va a necesitar para poder distribuir la energía en ese barrio. Puede ser que la mitad sean usuarios generadores. Entonces se reduce más. Si son usuarios generadores, ahí ya es otro cantar. ¿Vieron algo eso en renovables? Todavía no. Todavía no. Bueno, ahí hay otras cuestiones a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a suponer que es un loteo nuevo esto. Tenemos un supermercado que tiene una demanda de potencia máxima simultánea de 20 kVA y se van a construir, son lotes de 10 por 20 para uso residencial, ¿sí? Y cada uno suponemos que tiene 5 kVA de potencia, ¿sí? De demanda de potencia máxima simultánea. Bien. Bueno, el conductor utilizado o pensado para utilizarse es conductor preensamblado, IRAM 2263, 3x50, bueno, neutro de 50 y también tiene un conductor de alumbrado. Bueno, las características de ese conductor: tiene una resistencia de 0,745 ohm por kilómetro y una reactancia de 0,086 ohm por kilómetro. ¿Sí? La corriente admisible. Perdón, Iván. Sí. Te iba a decir un detalle. Hay, no sé si es en mi pantalla sola o cuál es, pero hay como 10 punteros de mouse dando vuelta por toda la pantalla. No sé por qué. Ahí. Un poquito más grande estaría mejor también. No me digas cómo hago agrandar la pluma. El del otro día que parecía un punto rojo más grande estaba bueno. Ahí me va gustando. Bueno, y el coseno de phi a utilizar es 0,8. El factor de potencia de tanto del supermercado como de cada vivienda es de 0,8. Hay que calcular la caída de tensión por fase y neutro de los alimentadores A1 y A2. Bueno. El supermercado, 20 kVA. ¿Qué tipo de suministro va a tener que ser? O recomiendan que sea. Comercial. ¿Eh? Comercial y trifásico. Bien. Bueno, también va a usar el mismo conductor. Bueno, vamos a arrancar por ese, que es el más fácil, después vemos los otros. ¿Cómo calculamos la corriente por fase del distribuidor A1? ¿Qué me dice? A ver, vamos a agregar una hoja en blanco y lo vamos a ir haciendo. ¿Y? Y ver las cargas. La gravedad es la carga sobre la tensión. Bueno, entonces, ¿cómo vamos?
A 1. Vamos a hacer la 1 a la 2. Distribuye 1. ¿Qué nos pide? Calcular la caída de tensión. ¿Qué necesita la caída de tensión? El coeficiente de El delta U. ¿Cómo era? longitud, la resistencia del conductor y la sección. Longitud. En vez de resistencia. El coeficiente de resistividad. La impedancia. Hola. Tenemos estos datos. Bueno, la impedancia. La impedancia. ¿Qué más? Dijo hoy Sergio. ¿Qué estoy calculando acá? ¿Qué magnitud? El porciento, si es... Sí, por ciento si es en porcentaje. Si querés lo ponemos. No. Pero si no. Los ohm por metro. No. 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 Los Es una volts, diferencia. o sea, Delta es una diferencia entre el principio y el final. O sea, Diferencia potencial. Pero dice que ¿Qué no? ¿Qué estamos calculando acá? ¿Qué hay que calcular? la La caída. temperatura, faltaría. La caída de tensión. Caída de tensión. Bueno, ¿cómo se calculaba la caída de tensión? Lo pasé, si quieren lo escribimos como lo veíamos. Delta U igual a qué. ¿No había una K antes? ¿Esa K cómo podía ser? no, Para sí, raíz de 3 o... La conductividad, no. o 2. O 2. 2 o raíz de 3. Raíz de 3, si era Si era Trifásico. trifásico. Y 2, Si era monofásico. Monofásico. 2 más fácil. bueno. ¿Y la sección del cable también o no? Era, no. ¿Qué más? Rho, No. el coeficiente de resistividad del cable a la temperatura. O sea, La sección del cable. voy a tener que ir a los apuntes porque no me acuerdo. Página, no sé. El 89. coseno phi, El coseno de phi. ¿Qué era? La corriente. La caída de tensión de quién depende. De la corriente. ¿Qué más? Ahora, Por I, por L, por el coseno de phi. por L. Ahora, Coseno de phi. Impedancia y coseno de phi. Z, coseno de phi. ¿No? La K me hace que abajo. O R, coseno de phi. ¿Qué me dice? No, el coseno de phi, solo. O sea, solo sin nada de esto. No, va el R. No, la resistencia va. Y va R. Raíz de 3. Ahí entra la resistencia. A ver, vamos a buscar la tabla. ¿Qué estamos calculando primero? ¿Qué Tensión. Caída de tensión. caída de tensión? O sea, tensión estamos calculando. ¿Y la tensión cómo se calcula? En volts. ¿Eh? y por R. Por R. Y Básico. por, Y en alterna. y por Z. ¿Y qué más? Normativa. A ver acá. Era página 80 y pico, ¿no era? 89. Sí, es K por I, por L, por R, por coseno de phi. Ah, Sobre K por S. sobre K por S. ¿Cómo sería eso? No, es otra cosa. Eso no es. ¿Página 89 era o yo estoy...? Bueno, acá en página 89 tenemos Los porcentajes. los porcentajes máximos. No está acá. Debe estar al final.
Mira qué va a ser. Tensión. Ahí está. ¿Sí? Vamos. K. ¿De quién era? Lo que pusieron hoy. Si era trifásico o si era monofásico. Claro. Y la corriente que circula por ese conductor. L. La distancia. La distancia. El largo del conductor. ¿Sí? Del circuito. ¿En qué? ¿En qué unidad? Metros. Kilómetros. Kilómetros. ¿Puede estar en metro? Sí, pero la resistencia ¿en qué tiene que estar entonces? En ohm por metro. Ustedes para que tener volt, tantos volt, acá, tantos volt. ¿Qué unidad tengo que tener la corriente? ¿Y qué unidad tengo que tener? Esto es adimensional. Ampere y ohm. Se tienen que cancelar la Todo el resto se tiene que cancelar. unidad de distancia se tienen que cancelar. Ampere y ohm. ¿Sí? Y acá tenemos un metro, un kilómetro, no sé, pulgada, lo que ustedes quieran. Entonces, ampere sobre metro no existe. El que está, vamos a ponerlo en kilómetro porque generalmente viene en kilómetro, viene ohm por kilómetro. ¿Sí? La reactancia también, ohm por kilómetro. ¿Sí? Fíjense la tabla que yo les mostré, los datos del conductor, ohm por kilómetro. ¿Sí? Esto lo da el fabricante. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? Ahora sí. Sí, sí. Bueno, esto es en caída de tensión, delta U en volt. Para que sean porcentaje, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por 100. Dividirlo por 100. Casi. Multiplicarlo por 100. ¿El porcentaje de qué va a ser? Esto van a ser tantos Claro, el porcentaje con respecto a la tensión. con respecto a la tensión, exactamente. Si yo estoy calculando que la caída de tensión me da 3 volt, bueno, ¿cuál es qué 3 volt de porcentaje de 380 si fuera o de 220? ¿Entiende? ¿Sí? Claro, después que se quede el porcentaje depende ¿cómo es? Del circuito, si es terminal o principal, o no me acuerdo cómo era. Exacto. Bueno, ¿y este paréntesis qué es? La impedancia. La impedancia, Z. Z. ¿Sí? Esta es la impedancia. ¿Estamos? Bueno. Vamos a volver entonces a lo nuestro. Entonces, ya vamos a empezar a borrar algunas cositas. Lo vamos a escribir bien. Delta U. Primero, ¿qué distribución es? ¿Qué tipo de suministro, perdón? Básica. Trifásico. Raíz de 3. Por la corriente. ¿Sí? Por la longitud. ¿No? Por La resistencia, por ocasión de entre paréntesis. La impedancia. La impedancia. Por la impedancia. Listo. Se terminó. ¿En qué unidades? La corriente en amperes. Ampere. La longitud, Kilómetro. kilómetro. Y la impedancia, Ohm. Ohm por kilómetro. ohm por kilómetro. Entonces, este con este se va. Así queda amper por ohm. Esto da en volt. Voltios. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos la longitud. No está como dato, pero supongamos que cruce de calle
20 metros y una media manzana 50 metros, le ponemos 70 metros de longitud, este distribuidor, más o menos. Sí, sí. Fin de cálculo. Entonces, raíz de 3 por I, que no lo tengo, por la longitud en kilómetros. ¿Cuánto quedaría? 0,07. 0,07. Muy bien. La impedancia. ¿Cómo calculo la impedancia? Tener los datos ahí del R coseno de phi. ¿Sí? Más Z seno de phi. Perdón, X. Bueno, entonces, ¿cómo sería R coseno de phi? Este parte. 0,75 por 0,8. 0,0745 por 0,8. ¿Y cómo sería esta parte? Hay que sacar el seno de phi. ¿Cuánto da el seno? Si el coseno es 0,8. 0,2. ¿Eh? 0,2. ¿Por qué? Pues son complementarios. 0,2. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Y el seno al cuadrado de X más el coseno al cuadrado de X igual a 1. Y 0,8 al cuadrado más 0,2 al cuadrado da 1. Ah, entonces 0,2 al cuadrado. O sea, ustedes me están diciendo que... ¿Cuál es la razón trigonométrica principal? La que dijeron recién, ¿no? Sí, sí, sí. Coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi, ¿a qué es igual? 1. 1. Coseno cuadrado de phi, 0,8 al cuadrado. 0,6 da. 0,6. Más el seno cuadrado de phi es igual a 1. ¿Cómo calculo el seno de phi? Raíz de 1 menos 0,8 al cuadrado. 0,8 al cuadrado. ¿Sí? No es 0,2. Bueno, esto da 0,6. 0,6. Entonces, X seno de phi, ¿cuánto va a ser? 0,086 por 0,6. Me termino el pizarrón. ¿Estamos? Estamos ahí nomás, ¿eh? ¿Cuánto da? Esto. $0,745 por 0,8 más 0,086 por 0,796. 0,796. Esa es la impedancia por metro del conductor que tenemos, digamos. ¿Sí? Por kilómetro, perdón. ¿Estamos? ¿Es una suma o una multiplicación eso? El 0,75 por 0,8. ¿Qué pasa, Lula? ¿Esto? ¿Esto? Sí, no, lo de fuera de paréntesis. ¿Acá? Sí, ahí. La suma. Ah. Es esto. ¿Sí? R coseno de phi más X seno de phi. Bueno, ¿qué nos faltaría ahora? Calcular la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? El suministro sobre el voltaje. El suministro sobre el voltaje. Muy bien. Entonces,
La potencia. La potencia, claro, es 20 kVA sobre 380. 20. Entonces, la corriente. La potencia es igual a B por I por raíz de 3. Ah, entonces la potencia es igual a raíz de 3 por I por B. ¿Qué I y qué B? Sistema trifásico. 380 es el voltaje. Sí, ¿por qué? O 400. Las corrientes de línea, son las corrientes de tensión de línea. ¿Cómo se conectaría esa carga trifásica? En estrella. En triángulo. No, en estrella. En estrella. En estrella. Son 4 cables. Si fuera triángulo, van 3. Sí. En estrella. Bueno, y en estrella, para determinar la potencia, ¿cómo era? Estamos haciendo un repaso, ¿eh? Tengo la carga ahí. 3 impedancias en cada rama. ¿Cómo determino la potencia de una carga conectada en estrella? Y acá en neutro. Y es la corriente de fase por la tensión de línea. O tengo una lámpara. Tres veces la potencia. Y 10 lámparas. ¿Cómo es la potencia? 3 veces la potencia. Si son de las 3 iguales, es 3 veces la potencia. Bien. Si no la suman las 3. Supongamos que esos 20 kVA son equilibrados. ¿Sí? Son equilibrados, ¿sí? O sea, es la potencia completa. Es la carga completa. ¿Sí? No es que la potencia es por fase. No, está bien, pero yo te digo, a la cuenta es la suma de las 3. Bueno, pero está bien. Yo lo que quería llegar, ¿cómo se llega a esto? De raíz de 3 y que ustedes me dijeron que acá es 380. ¿Cuál era el artilugio ese que había? Lo que viene por ahí, por el tema de que la tensión de línea era raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. Ahora, vamos a suponer que las cargas están equilibradas. ¿Cómo es? 3 veces la carga de cada una, ¿no? Exacto. Entonces dividido 3. 3 veces, vamos a suponer, la potencia. O 3 veces S. Ahora, ¿cuánto vale la potencia en cada uno? B por I, pero la B de 220, o sea, de línea. De fase. Claro, la corriente que pasa por acá, que es la misma que viene acá, o sea, la corriente de fase es la misma que la corriente de línea. 3 por la corriente de línea por la tensión de línea. ¿Qué tensión? La de línea, si es monofásica. ¿Tensión de? De fase. De fase. Y la tensión de fase, vamos a poner B de fase. ¿A qué es igual la tensión de fase? A la tensión de línea. Sobre raíz de 3. Sobre raíz de 3. Y 1 sobre raíz de 3 es igual a raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Este quedaría 3 por la corriente de línea por la tensión de línea sobre raíz de 3. Y 1 sobre raíz de 3 o 1 sobre raíz de cualquier número es la raíz de cualquier número dividido el número. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo esto por esto, se me va el 3. Al 3. Y sube la raíz de 3. Y ahí queda la tensión de línea, que son los 380 en nuestro sistema. Y ahí queda la corriente de línea. ¿Sí? Que es la corriente que va a pasar por el distribuidor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahora sí. Bueno, y si fuera monofásico es al revés, pero con la corriente en vez de con la tensión. Si fuera en triángulo, es lo mismo, nada más que en vez de con la tensión, con la corriente. Bueno, está. La corriente entonces de espejo va a ser la potencia. En sí, en esta potencia es S, potencia aparente.
sobre raíz de 3 por 0,400. ¿Por qué pongo 0,400 y no pongo 0,380? Porque está en kilovolt, 20 kilovolt. Claro, esto está en kilovolt, amper. Por lo tanto, acá abajo tengo que poner en kilovolt. ¿Sí? Kilovolt y kilovolt se me va y me queda amper. ¿Cuánto da esto? 28,86. 28,86 amper. Fíjense. ¿Cuánto es? Más o menos. Más o menos. Un número. O sea, esto, ¿a qué número lindo lo podemos aproximar? A 30. 30 amperes. 30 amperes, más o menos. Para tirar un número rápido. O sea, 20 kVA implican 30 amperes. Yo tengo un motor de 20 kVA conectado en estrella. Tengo 30 amperes por fase. ¿Sí? Más o menos. ¿Qué relación hay entre el número 20 y el número 30? ¿Qué numerito? 1,5. 1,5. Exacto. O sea, en kVA, en baja tensión, si usted multiplica por 1,5, le da aproximadamente la corriente. Y en kilowatt, si fue en vez de kVA, fuera kilowatt, ¿qué me dice? No entiendo la pregunta. Que si en vez de que sea kVA fueran 20 kilowatts, ¿qué está faltando acá? Y te falta toda la componente Sí, reactiva, o sea, toda la parte activa, reactiva. Sí, pero ¿qué me faltaría? Si en vez de dar la potencia aparente, doy la potencia activa. ¿Qué está coseno de faltando? phi para el coseno de phi. El coseno de phi. Entonces acá hay algo que divide, que es el coseno de phi. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Si fuese el kilowatt, ¿sí? Si fuese en kilowatts. ¿Sí? Bueno, después vean ustedes a qué número se aproxima, que dijimos 1,5. ¿Y a qué número se aproxima si fuese en kilowatts? En vez de en kVA. ¿Alguno lo tiene? ¿No? Bueno, se lo dejo. Creo que alguna vez se lo pregunté esto. No, el punto anterior. No con la en kilowatt. El año pasado lo dijiste con kVA. ¿Cómo podíamos? Habías dejado la pregunta. ¿Cómo podemos sacar rápido? Bueno, ahora háganlo con kilowatt con un coseno de phi de 0,8 o 0,75. Con 0,75 va a andar mejor. Borré todo. Qué pescado. Bueno, tenemos 28 amperes, casi 29 amperes. De corriente. Entonces la caída de tensión, ¿a qué va a ser igual? Raíz de 3. 41 da. ¿El doble? El doble. O sea, el número que cambia si fuese de potencia aparente de kVA a kilowatt es Con un coseno de 0,8. 0,7. con coseno de 0,75. 0,7 le puse. 0,7. Me da 41. Bueno, pero para que tengan una idea, si ustedes tienen la potencia en kilowatt para trifásico, es por 2. El numerito por 2 le dan los amperes, la corriente. Y si usted estuviera en kVA, por 1,5 le da la corriente más o menos. Un número rápido. Un número rápido, pero más o menos. Exactamente. Pero sirve. Sí, porque está por arriba del calculado. Bueno, raíz de 3 por la corriente. Vamos a ponerle 29.
la longitud eran 70 metros, 0,07 kilómetros. Por la impedancia que quedó, 0,8, vamos a aproximarlo, ohm por kilómetro. ¿Cuánto da? No estaba recién, no escuché la última partecita. Así que con los kilovolt-ampere, por 1,5 da más o menos la corriente que tendría un motor, por ejemplo, si vos tuvieras un transformador, es decir, ¿cuál es la corriente máxima que puede entregar el transformador? Un transformador de 200 kVA. Eso lo multiplicas por 1,5, te daría 300 amperes. Más o menos. Sí. Mira vos. ¿Y el 0,75 cómo es? Que hablabas recién. Y si fuera en kilowatt, o sea, por ejemplo, no sé, una instalación que tiene una potencia de 20 kilowatts, ¿cuál es la corriente que va a tener? Trifásico, ¿eh? Por 0,75, está. Y sería 20 y más o menos 15. No. ¿Cuánto digo? ¿Cuál era el número? 41 me ha dado. Bueno, vamos a anotarlo. En kVA. Eso es, o sea, vos la equivalencia que estás dando siempre y cuando sea del otro lado tengamos resistencias mixtas, o sea, que sea impedancia. Pero si de repente tenés todo resistivo, los kilowatts. ¿Y qué es? ¿Si fuera todo resistivo o qué es? Directa la cuenta. Por eso no tengo. 1,5. Todo igual, claro, 1,5. Es la potencia aparente, la misma. Es la misma. Si fuese en kilowatt, con un coseno de phi de 0,75. Bien feo. Si en kilowatt, multiplica por 2. Si lo tenés en kVA, multiplica por 1,5. Por 2 era. Ahora sí. Sí. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, ¿cuánto da la caída de tensión? Raíz de 3 por 29 amperes por 0,07 kilómetros por 0,8 ohm por kilómetro. 2,81. 2,81, ¿qué? Volt. Bien. ¿Y en porcentaje cuánto es? ¿Cómo calculamos el porcentaje? Por 100 0,7%. 0,7%. ¿Cómo calcular? de En que regla de 3. Regla de 3, ¿sí? multiplicás por 100 dividido por 400. 0,4 es el 100. No, sería 400 el 100, perdón. 2,8. ¿Cuánto es? 2,8% dividido 400. 0,702. 0,72%. No, 0,702 sería. 0,702. Bueno, 0,7. Bueno, una caída de tensión muy bajita, ¿no? Ahí tenemos la caída de tensión de este circuito, del alimentador A1, el que lleva al supermercado. Bien, ¿está bien o está mal? ¿Es mucho, es poco? ¿Qué dicen ustedes? Es poquitito, es hermoso. Baja la caída de tensión. Bueno, para una vivienda, ¿qué porcentaje hablábamos? 5. ¿Tanto? El 2 era. ¿Cuánto era? Al toma corriente, al último toma corriente, más alejado. 4% era. Qué manera de tirar. O sea, desde el medidor al último toma corriente, ¿cuál es el valor? El 5%. 3. 3%. 3%. 3%, exacto. Si los circuitos salían desde el tablero principal, listo, consideramos el 3. Si los circuitos salían desde el seccional,
¿Cuánto había que considerar? 2%. El otro 1, ¿de quién era? Entre el principal y el seccional. Claro, la línea seccional o el circuito seccional tenía que tener 1% de máximo. ¿Sí? Bueno, en distribución, la caída de tensión máxima admisible es del 5%. 5%. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Acá, perdón. Re bien. ¿Sí? Podemos poner un conductor más chiquito, si quisiéramos. ¿O no? ¿Y si la corriente te da? Y si la corriente te da, sí. Y si está permitido poner uno más chico, también. También. Hay que pensar a futuro. Hay que pensar, sí. Bueno, Depende de quién lo pague el pensar a futuro. Depende del bolsillo. bueno, ¿se entendió? Eso no es nada de otro mundo. Ahora viene lo dulce. Ahora está lo lindo. Bueno. A ver, esto yo se lo voy a dejar como tarea, pero vamos a pensarlo un poquito. Cada vivienda tiene 5 kVA. Vamos a suponer que son todos servicios monofásicos. ¿Sí? Yo acá ya le di una ayuda, pero bueno, ustedes que andan en las redes ya saben más que yo. Primera casa, le dejamos la línea 1, R. A las otras dos bajamos con la línea 2, S. A las otras dos que le siguen con la línea 3, T. A la que le sigue con la línea 1, R de vuelta. Y a la última con línea 2, S. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos calcular la caída de tensión acá? Porque, ¿de qué dependía la caída de tensión? De la distancia. ¿Distancia? ¿Qué más? Distancia, Sección del cable. sección del cable. ¿Cómo? Sección del cable. Sección del cable. Bueno, el cable acá es uno solo. La demanda. O sea, ¿cuánta carga está solicitando? La corriente. Caída de tensión, ¿de qué dependía? El tema es que las distancias son todas diferentes a donde llega el consumo. Es La el, longitud y de la impedancia. Bueno, fíjense nosotros, acá hicimos un distribuidor, una corriente, una longitud, una impedancia y nos dio 2 y pico, la caída de tensión. Ahora acá, ¿qué onda con esto? ¿Cómo Y calculamos tenemos que calcular la corriente máxima con la distancia más larga. esa es la más fácil, pero no es así. Y si no, tramo a tramo, pero Es así, tramo a tramo. ¿Sí? lo que pasa es que nunca vas a poner un tramo distinto de cable entre usuario y usuario. No, el cable es uno solo, el mismo. Es este cable. Por eso. Bueno, pero ¿qué cambia en tramo a tramo? La impedancia. Cambia la impedancia porque los tramos son distintos, pero es lo mismo este tramo que este tramo, el último entre... tiene más carga el primero y el último tiene menos. No, cambia la carga. Bueno, entonces es lo mismo la caída de tensión, por más que el tramo sea igual, el conductor sea igual. No. No, No, por eso, pero ¿y si calculamos la situación más desfavorable? no. Porque acá todo muy bien, son... Pero tenés menos carga. En el que está más lejos tenés menos carga. Pero tenés Sí. mayor tendido. Tenés mayor longitud. Y en el que está más cerca de la subestación tenés mayor carga en el conductor y una longitud mucho más chica. Sí. Bueno, acá ¿qué hay que hacer? Hay que entrar a separar tramo por tramo. ¿Sí? Por ejemplo, si a este le ponemos, no sé, set de subestación, transformación, tenemos el tramo
entre la subestación y L1, el tramo entre la subestación y L2, el tramo entre L1 y L2, el tramo entre L2 y L3, entre L3 y L1, y entre L1 y L2. ¿Sí? Pero igual ahí no serían distintos conductores porque L1 es un conductor. No, L2, el conductor es el mismo. Sí, pero son distintas fases y son monofásicos las cargas. Son distintas fases. Muy bien. Entonces, acá es donde hay que tener bien claro la parte de circuitos eléctricos. ¿Sí? De trifásico. A ver, si yo supongamos que acá R hubiese tenido dos servicios, como tiene S y como tiene T, y se me corta acá, no distribuyo. ¿Cuál es la corriente en el neutro entre la subestación y L1? Si esto es equilibrado, es nulo. Es nulo. ¿Sí? Supongamos que acá hay otro. Y como tiene S y como tiene T, es nulo. O sea, la I en el neutro es 0. Bueno, acá realmente R tiene cargado la mitad de lo que tiene S y T. ¿Sí? Supongo, seguimos con que se cortó acá. No tenemos distribución. Tenemos 1 en R, 2 en S, 2 en S y 2 en T. ¿Tenemos corriente en el neutro? si R tiene la mitad, Sí. Sí. sí, circula corriente por el neutro. ¿Y cuánto vale? Y una componente va a ser. La mitad de perdón, de la línea 2 o la mitad de la línea 3. Sí. Si L2 y L3 están equilibrados y L1 es la mitad. Bueno, muy bien. Volvamos a lo anterior. Si R tiene dos, así, iguales. R tiene la misma carga, S tiene la misma carga y T tiene la misma carga. ¿Cómo calculan la caída de tensión? Es un circuito trifásico equilibrado, como el que hicimos recién, ¿no? Claro, igual que el de recién, tramo a tramo. La caída de tensión en este, entre la subestación y L1, ¿cuánto va a valer? Raíz de 3 por la corriente de una fase, porque las tres fases son iguales, y se terminó por la impedancia y todo lo que le sigue, ¿no? Y la longitud del tramo. ¿Se entiende? Sí, como hicimos hoy. Ese tramito es como hicimos hoy. Ese trámite es como hicimos, exactamente. ¿Sí? Si ustedes ponen una pinza amperométrica, supongamos que la suma de los tres da 20 kVA, es lo mismo medir acá que medir acá. ¿No? Es lo mismo. Ahora, en el tramo L1, L2, ¿qué pasa ahí? Aumentar la longitud. Tramo L1, L2. Vamos a analizar el tramo L1, L2. Circula corriente en el neutro ya ahí. Ya tenés, y tenés una... Ya tengo una caída de tensión anteriormente también. Una caída de tensión, tenés un montón de cosas. Y en R, ¿tenemos corriente en R? En el tramo L1, L2. No. 0. Suponiendo que esto no está, vamos a hacer una cosa. Uy, la mandé. Vamos a hacer que el distribuidor llega hasta acá. ¿Sí? Y en R no hay. Y en S va a venir ¿de quién? De la potencia de 10. Tiene que dejar 5 y 5. ¿No? Sí. 10 kVA dividido ¿qué? ¿Cómo calculamos la corriente? Carga monofásica. Monofásico, claro. O sea, vos estás haciendo fase por fase. Sí. Todo por el voltaje. La tensión sobre la impedancia. Para la corriente.
Le va a sacar ¿Cuánto vale la impedancia de una casa? ¿Sí? No, vas a sacar la corriente, perdón, la pregunta es, ¿la corriente de NS? ¿Sí? La corriente que... Y la potencia que tengas sobre ¿Qué potencia tiene eso? la potencia de lo que hizo 5 kVA. 5 por 2. Por 2 sería, ¿no? Sí, por supuesto. Dividido 220. Dividido 220. O 230, bueno. Bueno, ¿cuánto da esto? 10 dividido 220. 22. No, Era al revés. 0,045. ¿Está bien hecho? No es 220, no es 0,22 Ah, kilovolt. sí. Entonces, en vez de 0,45, ¿cuánto es? 45, ¿no? 45. 45,45. 45. Entonces la corriente en S va a ser de 45. La corriente en T, estamos hablando del tramo L1, L2. ¿Qué hay en L1, L2? Ustedes ponen, agarran los 4 cables y entran a medir. ¿En R van a medir algo? No, no hay nada. No. no. En S, y tenemos esto. En T, Voy a tener. Y de vuelta lo mismo, 45 También amperes. 45. también 45. ¿Sí? Y en N, en el neutro, ahora ponen la pinza en el Y neutro. un equivalente. ¿Cuánto? 45. 45. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo calculan la caída de tensión? Delta R. Delta V en R. Y lo tenemos así como una caída de tensión monofásica, como si fuese Es todo una monofásico. caída, es eso, es una caída de tensión monofásica. La corriente que circula por R por la impedancia de R por Y la distancia de R a. O sea, impedancia de R y el K, ¿cuánto vale? 2. 2. 2. Porque No. ¿Es monofásico? Tenemos los 4 cables. R, S, T y N. Delta R. Era 2, ¿por qué era 2? Porque iba por acá y volvía por acá. Pero ahora estamos calculando el tramito de R, este solo. Uno solo, no sé, por uno. Es por 1. Cuando calculemos delta N, ahí está el otro 1 y la suma va a dar los 2. Ah, porque claro, porque el neutro no es netamente lo que vuelve. Está bien. Puede ser que la corriente en el neutro sea distinta que la corriente en la fase. ¿Sí? En el tramo S. ¿Se entiende? Acá porque justo estamos diciendo que son 2 y todo, pero si fueran distintas, en vez de ser 45 y 45, ¿se entiende eso? Que hay que analizar esto. Los fasores, los vectores estos. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos? Esto va a ser 0, porque no hay corriente. La caída de tensión en R vale 0. La caída de tensión en S. Del tramo L1, L2. Estamos analizando este pedacito nomás, ¿eh? ¿Cuánto va a valer? Y K va a ser igual a K, que va a tomar 1, entonces K ahí. Exacto, porque estoy tomando este pedacito de cable nomás. Que conceptualmente, ¿qué es la caída de tensión cuando analizamos un circuito? La diferencia de tensión. Sí, pero es El consumo de la línea. caída con respecto. Es la caída con respecto. Tengo No es este, Lo que dice La Pablo. diferencia de carga entre 2 puntos del circuito. tengo este circuito. La diferencia de
De cargas entre dos puntos. Tengo esta resistencia 1 y resistencia 2. Yo digo, ¿cuál es la caída de tensión en la resistencia 1? ¿Cómo la calculo? Y tengo que Una tomar fuente. una carga en la antes R1. y después de R1. Bueno, pero ¿cómo la calcula? Y por Caída de R. tensión. ¿Cómo? Y por R1. Y por R1. Listo. Bueno, ¿cuál es la caída de tensión en la línea R? O la línea S ahora estamos calculando. La Va a corriente ser que pasa la corriente de S por la impedancia de S. por la impedancia que tiene ese tramito. Exactamente. ¿Sí? Bien. Bueno, la corriente es 45. La impedancia dijimos que era 0,8. Ahora, ¿no tendría que tomar toda la longitud de S, no en ese tramo, sino desde ese punto hasta la subestación? No, porque después vamos a ir sumando la caída de tensión en este tramo, la caída en este, la caída en este, y me va a dar la caída total. Ah, yo pensé que era hasta el trafo la longitud. No, estamos analizando el tramo L1 y L2. Sí, pero al tener solo una carga por fase, no voy a tener la misma, o sea, voy a tener 3 longitudes distintas. Una Obvio. longitud para R, una longitud para S y una longitud para T. Sí, exacto. Después esto hay que armarlo en una tabla, en un Excel y sale todo medio automático, pero sí, es así. Pero es que vos tenés que sumar las tres, porque, por ejemplo, si vos tenés, son todas monofásicas y vos tenés una, como dice Sergio, una carga por fase, solamente tomás la distancia de la línea que estás tomando y sería muy simple, entonces, sí o no. Pero No. sí o sí se tienen que tomar las tres. Porque acá porque tenemos esto, que está tan simple como L1, L2, L3. Después Claro, cuando yo se pensaba empiezan que, a por repetir, ejemplo, vos tenés L2, por ejemplo, entonces tenés la distancia de L2 al trafo, sacás la carga que tenés, la distancia y listo. acá sí, en este caso sí. En este caso sí, pero sí. Después empezamos a repetir, van cambiando. Claro. Este tramo de L2 va a llevar, no sé, 45. El otro tramo acá no va a llevar 45, va a llevar, no sé, la mitad. Y a medida que nos alejamos va llevando menos porque va dejando en el camino corriente. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Yo ahora lo que quiero es que analicemos un tramo para después analizar todos los tramos. Que esa es la idea. Descomponer cada alimentador en tramo por tramo. Después vamos a armar un Excel y sale si es. ¿Qué es la caída de tensión? Multiplicar numeritos. Si podemos determinar cada numerito, fíjense que la impedancia no cambia. Es un número fijo. ¿De quién depende? Del conductor. De la característica del conductor. El K, ¿y de qué va a depender? Si analizamos el tramo, si analizamos un circuito equilibrado. ¿La corriente quién es? La corriente de ese conductor. Bueno, es lo único que nos queda por determinar, pero esto es fácilmente. Y la longitud es medir. ¿Sí? Este tramo, ¿cuánto mide? El ancho del frente del lote. 10 metros. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, sí. Más o menos. Después es hacer una tabla. Un Excel. Que ya lo vamos a hacer. La idea es entender eso. ¿Sí? Imaginen ahora que esto lo unimos. Venimos hasta acá. ¿Cuál es la corriente IS en el tramo L1 y L2 ahora? El doble. El doble, porque por este tramo ahora pasan además la corriente de la última casa, de las últimas dos casitas. ¿Sí? Entonces ahí cambió. Y ahora se me ocurre y tac, y pruebo y lo agarro por acá y doy toda la vuelta. No seas malo. ¿Sí? Bueno, es ir descomponiendo eso.
Y así se analiza. Después, bueno, hay algunas técnicas para facilitar un poquito más las cuentas. Pero el análisis es este, no hay otro. El magomenómetro. No, no es magomenómetro. Pero, ¿se entiende la idea? Sí, sí. Correcto. No, vamos a poner que no sé qué hora es, a ver. Son casi las 10. No nos vamos a poner a calcular ahora, pero me interesa, digamos, se lo dejo. La idea era volver a repasar esto, ¿sí? Y ver este tema de cómo ir analizando tramo a tramo. ¿Ah? En la próxima clase le vamos a empezar a meter y, bueno, lo vamos a armar. Vamos a ver el Excel, vamos a agarrar una manzana y la analizamos completa. ¿Sí? Genial. Así que bueno. ¿La corriente del neutro también se calcula o no es necesario? Solamente se hace de la fase. Porque después el neutro ya viene, no lo podés variar, viene. Lo que pasa es que no te va a variar por los conductores que te vienen, ya te viene, salvo que sea una condición muy especial. Bueno, en la realidad no se calcula. Pero se puede calcular. Sí, o sea, no lo vas a poder. No, porque ya viene vas a variar. de fábrica, el fabricante lo hace de una manera. Pero, o sea, por el tamaño, dicen ustedes. Y sí, o sea, de última, calcularlo, ¿para qué lo vas a calcular si vas a tener que adaptarte al cable que te vendan? Sí, además el neutro Hace muy raro. tiene otra característica eléctrica. Sí, de diferente cable. Es otro material. ¿Sí? En el caso del presamblado, en el subterráneo, ¿no? Sí, obvio. En el subterráneo podemos tomar, pero bueno, el subterráneo también cambia esto. ¿Sí? Sí, cambian todas las condiciones de cable, o sea, todo lo que sería el tipo de cable. Bueno, a ver, ya que estamos repasando, esta corriente admisible dice que son 124 amperes. ¿Qué es? Es la que puede soportar el conductor. Es la que puede soportar el conductor. ¿En qué condiciones? A 20, 40 grados. a 70 grados. Bueno, para el preensamblado era más, me parece, más temperatura. Depende, a lo que nos diga el fabricante. ¿sí? Claro, porque la daban a 40 en las tablas. A 20, 40. Esa es la diferencia con los subterráneos nuevos, que eran los de. No nuevos, sino que los de. No me sale la sigla. Que aguantan hasta 70 grados. Ese es. Sí, la aislación aguanta hasta 70 grados. Pero esta corriente admisible, ¿por qué se puede ver afectada? Que digamos, pueda decir que sea menos que 124. ¿De qué va a depender? De las condiciones, si está, o sea, al estar expuesto afuera al sol, la temperatura, cómo está dispuesto el conductor. En un día de calor, ¿va a aguantar 124 amperes? No, se viene abajo. No. Exacto, ¿sí? Bueno, eso. Sí, eso lo vimos, ¿se acuerdan? Que había un factor que... Sí, el delta T va a bajar la va a bajar. El IZ, ¿se acuerdan? El IZ, la corriente admisible que buscábamos en la tabla, ¿de qué dependía? En una vivienda, en un conductor unipolar. Del agrupamiento y la temperatura. La temperatura de servicio, exacto, y el agrupamiento. No era lo mismo llevar un circuito que llevar 2 o 3 en una canalización. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, eso es importante. Y no es lo mismo. Un conductor sometido a ciertas condiciones. El factor de agrupamiento. El factor de agrupamiento, sí, exacto. Bueno, gente, por hoy yo creo que activamos un par de neuronas más.
las de la caída de tensión y todas estas cositas, empezaron a pedalear. Se volvieron a conectar eso. Sí. No, bueno, es importante porque esto hay que ser prolijito, despacito, ir analizándolo y sale. ¿Sí? Esto después se arma un Excel y sale regalado. Después de meter datos nomás. Hay que meter datos. El tema es que saber qué dato meter. Vas a arrancar explicando de vuelta esto, ¿no es cierto? La próxima. Sí, sí, sí. Porque no anduve recién haciendo cosas aquí en casa y no agarré la última parte. Bueno. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí. Sí, sí. Bueno, imagínense esto, un loteo. ¿Qué pasó? Bueno, nada, asistencia le voy a tomar el lunes. Les pregunto quiénes estuvieron y quiénes no. A ver. $14. Bueno. Ahí en el chat. Mario escribió en el chat y se tuvo que retirar por problema de conexión, creo. No sé por qué. Ajá. Bueno. Problema de conexión tuvo Piñata. Recuerdan que Sí, eso te iba a decir, se le complicó la conexión también, digo. el miércoles que viene. Y a mí la conexión de agua se me complicó. Estoy de plomero, estoy. Lo resuelven con Alexi. ¿Sí? No vamos a tener clase. Pero bueno, fíjense si pueden ponerse a analizar. Yo después de esto se lo voy a subir. Ahora para Semana Santa. Tienen un par de días. Nada, pero si lo pueden mirar un poquito, pensarlo. Y después lo vamos a retomar porque lo vamos a ver de acá a 15 días recién. ¿Sí? Así que bueno, gente, por hoy nada más. Bueno, buen fin de. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de. Hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Que la pasen lindo. Felices Pascua. Adiós.